Hay un secreto, el cual se mantuvo oculto por mucho tiempo y ahora se nos ha dado a conocer. Este descubrimiento nos lleva a vivir de una mejor manera. Acompáñanos a descubrir cuál es el secreto. Bienvenidos a Viga Podcast. Bienvenidos a este nuevo podcast que estamos comenzando. Es nuestro primer episodio, estamos muy contentos de estar en este nuevo proyecto, ¿verdad? Y bueno, nuestro podcast lo hemos titulado Viga, Vida y Gracia. Y dentro de este nombre, pues tiene un gran significado, ¿verdad? Porque la viga es quien sostiene todo y Él es nuestro sustento. Cristo es el que nos sostiene en todo momento, ¿verdad? Así que mira, también estoy aquí con mi esposa, la más hermosa del mundo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bienvenidos a esta nueva aventura con nosotros y estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, es nuestro primer episodio de la primer temporada que tendremos en Viga Podcast y queremos que seas parte de esto, que te unas con nosotros, que estés al pendiente de todo el material que vamos a estar subiendo a través de nuestras redes sociales para que puedas conocer todo lo que vamos a hablar a través de todos estos capítulos. Así que te invito a que te quedes con nosotros y puedas disfrutar esto. Claro, y wow, como primer tema habíamos estado platicando qué decíamos, sobre qué lo ¿Cómo hacíamos, cómo empezábamos? empezábamos, cuál sería nuestro primer episodio. Y ciertamente yo le decía que, le digo, pues hablemos de lo que hemos vivido, de lo que hemos Así aprendido, es. pero no solamente aprendido en un conocimiento, sino realmente como una vida, como un Así diario es. vivir, como un practicar todos los días. Y como primer tema queremos compartirte acerca de el El secreto secreto de la de la vida. vida. Y este secreto que ya no es tan secreto, pero que ha pasado mucho tiempo oculto para muchas personas, pues ahora se ha vuelto una realidad en nuestra vida. En estos últimos meses, este año, ya pues hemos Sí. perdido el tiempo en realidad de cuánto hemos tenido que aferrarnos a esto y poder descansar y vivir una vida, Pues plena, híjole, plena, así en es, descanso, en a des pesar de cualquier cosa que pueda a estar pesar de pasando. las tormentas y de todo lo que hemos estado viendo. Bueno, este secreto nos ha mantenido confiados, así que, pues vamos a ver, porque yo creo que estamos viviendo nuestra mejor temporada, nuestra Así es. mejor época, La mejor etapa de la nuestra mejor vida, yo creo. etapa de nuestra vida. Antes volteábamos al pasado y veíamos, no, pues la prepa fue la mejor temporada de mi vida, la secundaria, cada uno en base a lo que vivió en ese tiempo. Así es. Y yo creo que lo decíamos o lo platicábamos cuando platicábamos en muchas ocasiones y lo veíamos en base a algo que no entendíamos. O Así sea, es, correcto. creíamos que ese momento, esas circunstancias externas eran la mejor etapa de la vida. Porque, y podrían decir, ay, es que están hablando de la mejor etapa de su vida. A lo mejor Ari y Josué no tienen problemas ya, ya no tienen discusiones como matrimonio. Financieramente están realizados completamente. No sé, tantas Hablan cosas, en base a ¿verdad? sus privilegios. Y a veces lo difícil o lo increíble de esta vida en la cual vivimos es que creemos que los privilegios terrenales y lo que podemos vivir aquí es lo que nos da esa felicidad, esa Claro, paz. sí, 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 porque como decía ahorita, o sea, no es que estemos realizados terrenalmente quizá, pero podemos vivir confiados, en paz todo el tiempo porque hay una vida superior dentro de nosotros, la cual nos lleva a vivir de esa manera. Claro, y fíjate que es algo que tenemos que comprender que esto viene desde el principio del tiempo. Así es. El hombre cuando Adán y Eva fueron creados, vivían una realidad en su vida, en su día a día,
que aún ellos no alcanzaron a comprender. Claro, lo dice Génesis, creo que es el 1:26, 1:26, ajá. que fueron ellos creados a imagen y semejanza de Dios. Y quizá podremos decir, es que eran igualitos físicamente a Sí, Dios a veces o no, pero eran, mejor dicho, eran iguales en su forma de pensar. sí, En, porque cuando dicen a imagen y semejanza de Dios, a veces nuestra comprensión humana no alcanza a entender esa parte y dice, pero vivimos en un mundo donde nadie se parece. O sea, todos son diferentes. claro. Entonces, ¿cómo pudimos haber sido imagen y Y hay semejanza? algunos que se parecen menos. Bueno, pero no vamos a adentrarnos en eso. Yo creo que hay que cambiar una mentalidad por completo para poder entender esta parte Así es. donde dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Hay que desaprender muchas cosas para poder entender Sí, esto, totalmente. porque venimos de un sistema. A José le encanta hablar de los sistemas religiosos. Más Eh, adelante hablaremos en sí, episodios acerca de esto. pero venimos de un sistema que nos ha nublado la visión de la realidad que tenemos y nos hace creer que el ser hechos a imagen y semejanza es completamente diferente a lo que en realidad es, a la realidad que Dios tenía predestinada para nosotros de ser hechos a su imagen y Claro, semejanza. y ese hechos a su imagen y semejanza se refiere a la capacidad especial que Él nos dio para pensar, decidir, a sentir, todo eso. Entonces, y en base a eso, nosotros podamos vivir una vida plena, una vida en descanso. O yo lo preguntaba hace días, ¿tú crees que Adán y Eva en el Edén, ellos se preocupaban por algo? ¿Se preocupaban por qué comer al día siguiente? O sea, ellos podían tener un descanso. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y Claro. para ese propósito es el que Dios los creó. Pero actualmente, para poder vivir de esa manera, porque ellos tenían todo. O sea, vivían en un lugar donde no había nada en qué pensar, ni en qué echarle mente, ni Claro. en qué, o sea, era una confianza total en que Dios era su sustento. Así es, pero pues realmente vemos igual en la Biblia cómo es engañada Eva por medio de la serpiente con su misma Sí, realidad. con su misma Porque realidad. la serpiente viene y le dice, oye, mira, si tú comes de esta fruta, si tú Tremendo. comes de esto, realmente tú vas a ser igual a Dios. Y Eva Sí, no comprendió que ella había sido creada con creada ese ajá, propósito, así es. porque dice la Biblia que fueron hechos a A imagen imagen y y semejanza. semejanza. Entonces, la serpiente engañó a Eva con su misma realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos son destituidos de la gloria de Dios. Sí, Ellos son sacados de ahí y ellos ahora portan una naturaleza que no era la naturaleza no era el inicial. diseño. O sea, no era el diseño original. Ahora portan una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que ahora hasta el día de hoy nosotros la conocemos como la naturaleza adámica. Adámica. Así es. Y es en base a ese engaño en nuestra mente, en la mente de Eva, ya no en la nuestra, en la mente de Eva donde comenzamos a ver que se pierde completamente el diseño original por el cual fuimos creados para poder vivir en plenitud, en abundancia, en gozo y en todo lo que más adelante vamos a hablar, Así porque nos es. estamos adelantando un poco a Sí. poder llegar al punto Porque crucial mira, y sí, y ya para poder entrar en el tema en de materia. lleno, para eso, bueno, y dirán ustedes, hablan de una vida superior. Hablan de una vida donde podamos encontrar descanso. Hablan de una vida que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Una vida la cual ya tenemos, una vida la cual podemos disfrutar. Pero ¿quién es esa vida? Sino Cristo. Porque está el primer Adán, pero también vino el El postrer postrer Adán. Adán. Entonces, ese postrer Adán es Cristo. Cuando Él vino a esta tierra,
murió por nosotros. Pero no todo quedó ahí, porque a veces nos quedamos en eso, en una cruz histórica y ver a Cristo ahí crucificado, y por medio de esa crucifixión yo tengo perdón, salvación, pero yo tengo que luchar por eso para poder ser acreedor, cuando realmente esa vida que estuvo ahí en esa cruz no solamente Sí. murió, sino que resucitó. En esa resurrección, Él ascendió al Padre. Y sabes que después de ascender al Padre, Él se impartió en nuestras vidas. Y es algo tremendo el hecho de que a veces pues no comprendemos esta parte en la cual Él se ha impartido en nosotros, y por eso la palabra es muy clara y muy precisa cuando dice que estamos unidos Así es. juntamente con Cristo. Entonces queremos entender, y no porque en base a los sistemas venimos arrastrando un pensamiento que nos dice que tenemos que luchar por alcanzar esta plenitud, por alcanzar esta vida abundante, por poder tener una verdad en nuestra vida que pues ya está. O sea, ya fue Claro, hecho, ya fue consumado así es. y fue suficiente. Sí, por eso decía, y vamos a hablar ahorita un poquito más adelante de este personaje, pero decía Pablo a los Efesios, o sea, mira, ya son hijos, y si Sí, hijos, ya son herederos. Entonces, así es. yo no puedo pretender que ahora en esta vida me hace falta algo, cuando ya Él lo hizo todo. Por eso Él dijo en la cruz, consumado Consumado es. es. O sea, todo ya está hecho. Pero queremos seguir siendo educados, porque no es una edificación, es una educación. Una Queremos seguir siendo, culturización. estamos siendo culturizados a vivir como ovejas y Así no como es. hijos. Entonces, todo esto conlleva a que no podamos descubrir el gran secreto de la vida, a que no Y lo podamos disfrutar. exactamente, ¿por qué? Porque como lo decíamos al inicio, Adán y Eva fueron creados bajo un mismo propósito. Así es. Ellos fueron destituidos por conforme ellos fallaron, pero yo creo que en el gran amor del Padre, Él quiso que volviéramos, y ese es el Así es. propósito de hoy, el volver al diseño original. Por eso Así vino es. Cristo. Por eso Cristo vino a esta tierra, no vino para otra cosa más que volver a la humanidad al diseño original para el cual fuimos creados. Así es. Para que pudiéramos regresar a casa. Así es, para que podamos disfrutar de lo que también disfrutaban en su momento Adán y Así Eva. es. Entonces, realmente podemos vivir confiados, realmente podemos vivir en paz. ¿Por qué? Porque hubo alguien, mira, es algo que yo he aprendido de mi papá, y wow, para mí es un gran ejemplo, y mi padre es un modelo a seguir para Tremendo. mí. Pero ¿por qué? No porque Fernando Tirado sea alguien perfecto en su totalidad, sino porque él demuestra a Cristo y él Hemos visto que manifiesta ha a Cristo. entendido esta parte. Así es. ¿Y por qué lo menciono? Porque he aprendido esto de él. Y mira, él dice, realmente no tenía esto hoy No para el estaba podcast, preparado, pero va pero saliendo. él siempre dice que el propósito eterno para nosotros, el propósito de Dios es el deseo amoroso del Padre de darse a conocer desde el principio de la creación, Así es. darse a conocer, pero ahora a través de su Hijo, ¿verdad? ¿En qué? En sus hijos. Así es. Cuando comprendemos eso, que el propósito es el deseo amoroso del Padre de darse a conocer a través de su Hijo en sus hijos, para que Él Así sea es. el todo En todo. en todos. Entonces, realmente para eso vino Cristo, para volvernos Al a ese diseño. diseño original. ¿Y qué es lo que hizo? Él no dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a la tierra porque Ari necesita ser mejorada.
No, Él no vino a la tierra porque dijo, Josué tiene que ser una mejor versión pulido de él. una mejor versión de Josué, o pulido en esta área, o pulido en cierta área. No, él vino a la tierra para realmente quitar Quitar, a Josué de la jugada, porque Josué no podía por nada del mundo ser alcanzar, acreedor así o es. alcanzar esa vida. Y él dijo, ¿sabes qué? Josué no puede, pero yo sí puedo. Y él se implantó en nuestras vidas, y por medio de Así él es. es que nosotros podemos disfrutar y cumplir el propósito de Dios en En nuestras nuestras vidas. vidas. Porque el secreto no está en cómo evitar los problemas. La palabra es muy clara cuando dice, en el mundo Tendrás tendrás aflicciones. aflicciones. O sea, lo vas a pasar, lo vas a vivir, lo vas a experimentar porque caminas en este mundo, un mundo que está regido por diferentes circunstancias, por diferentes sistemas, por diferentes cosas que no van acorde al propósito de Dios porque no todos lo hemos captado. No todos hemos entendido esta parte, entonces se vienen situaciones a tu vida. Ajá. Pero cuando nosotros logremos entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, que no estamos aquí, pero no somos de aquí, Así no es. pertenecemos aquí, Correcto. y no nuestro gozo, nuestro sustento, nuestra vida y nuestra llenura no está aquí, en lo que tenemos aquí, porque podremos tener, no sé, por hablar de cosas terrenales, podremos ser los más millonarios del mundo en cuestión económica, podremos ser los más inteligentes en cuanto a sabiduría terrenal, o podremos tener muchísimas cosas que en este mundo son logros, que la gente cataloga como logros, Pero estar realmente pero estar vacíos. vacíos, no tener y no encontrar paz, no poder tener algo en lo cual sustente mi vida, y mi vida es frágil. Así Mi es. propia vida es frágil, frágil a romperse, frágil a doblegarse ante las situaciones y vivir triste, angustiado, desesperado, atormentado por mis propios pensamientos y por las situaciones que me están gobernando, que no tienen nada que ver con Dios, nada que ver con el diseño que Él tiene para mí, para mi sustento, para mi vida, para Claro. todo lo que Él ya predestinó desde antes de que Así tú y yo es. estuviéramos en esta existencia. Así es. E incluso podríamos decir y poder vivir, mejor dicho, en medio de esas circunstancias, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier aflicción, porque como lo decías ahorita, dice la palabra que aquí vamos a pasar por una y mil cosas. O sea, no nada más va a ser algo así poquito, no, nos va a lo mejor tupir una tras otra. Vas a decir, Y, ya suéltame, vida, así me es. estás Y lastimando. que realmente yo creo que este año Ha sido un como reto. familia y como matrimonio, quizá no entre nosotros, pero en la vida en general, En la hemos vida estado, terrenal. dijeras tú, ha sido un reto poder estar viviendo realmente, pero hemos aprendido que hay un descanso. Por eso les decía hace ratito, vamos a hablar de un personaje muy importante también, pues gracias a él tenemos, yo creo que más del 60% del Nuevo Del Nuevo Testamento. Testamento. Y ese personaje escribía en los Filipenses, en el capítulo 4, versículo del 10 en adelante. Pero él decía, y a mí se me hace algo Esa parte, tan bonito tremendo. y tan tremendo, porque él decía ahí textualmente, amamos aquí a los que leen la Reina Valera, cualquier otra versión también, pero realmente a nosotros nos gusta mucho la Nueva Traducción Viviente. Y yo creo que, Sí, ¿por qué? Porque explica todo un poquito mejor, las actualizaciones han sido un poquito mejores, más nos lleva a acercadas. un mayor comprendimiento sin Así es. estar tan Y, rebuscado. y en esta versión, y a mí me encanta porque dice así tal cual: he aprendido el secreto de vivir. Así es.
Y Pablo decía, sé vivir En lo mucho. en lo mucho, sé vivir en lo poco, sé vivir cualquiera que sea mi situación, porque él decía, porque yo sé que todo lo puedo en En Cristo, Cristo. porque Él es mi fuerza, porque Él es Amén. el que me hace Tremendo. fuerte. Sí, y sabes, la verdad, la mayoría de las veces es que aparte de las situaciones externas que pasan en este mundo, nosotros, las personas, atraemos cosas a nuestra vida en base a nuestras decisiones, en base a Ajá, lo que nosotros decidimos y luego después nos queremos aventar como de, es el proceso de Dios. claro, Es que es un proceso que estoy sufriendo, que estoy pasando, que estoy viviendo porque es lo que Dios tiene para mí. No, no, o sea, hay que entender esta parte que nosotros se nos ha dado el poder de decidir, pero desde dónde decidimos es el, lo central en esto, porque esto nos va a llevar a vivir las consecuencias o disfrutar la verdad de lo que decidimos. claro, porque, Entonces, queremos llamar proceso algo ajá, que no es un proceso, queremos llamar el proceso de Dios algo que es mi mala manera de vivir, que lo así es, hablabas tú hace unas semanas así y es. lo compartías y yo decía, Señor, me estás hablando. O sea, definitivamente caminamos en este mundo y decidimos cómo queremos caminar. Sí, eso es muy importante porque es una verdad tremenda lo que acabas de decir, porque le llamamos a la mayoría de cosas, si no es que a todas, como Sí, cristianos, lo ajá, romantizamos. porque nos han culturizado de esa Sí, manera, de que es que es el proceso de Dios, es que Dios el quiere diablo que me está pase, tocando. Dios quiere que pase por este desierto para Él darme la victoria, cuando realmente Él ¡Guau! ya nos dio la victoria Así y es, cuando realmente lo que estás pasando y el resultado de esas cosas es simplemente tu tu mala mala manera manera de de vivir. vivir. Entonces, pues, ¿cuál proceso divino? Realmente lo que nosotros deberíamos comprender y entender bien, y aquí les va una gran verdad, es que bien, sí somos seres tripartitos, Claro, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo es ese que aquí ven. El alma es mi capacidad para pensar, sentir, decidir. Es mi mente, mis sentimientos. Y el espíritu es el ser. Y ese ser está completamente lleno de Cristo. Ese ser está, híjole, en una plenitud tremenda, que si comprendemos esto, entonces nos pudiéramos dar cuenta que esas consecuencias de la mala manera de vivir vienen porque alma, nuestra alma está operando aún en el el antiguo. conocimiento Así de es. la antigua vida que estaba ahí. Si bien como hijos de Dios estamos completamente llenos, plenos en nuestro espíritu, porque mi espíritu literalmente es el Espíritu Santo de Dios, es Cristo mismo en mí. Implantado en mí. Entonces, Ujú. realmente no es que ese viejo hombre aún viva en mí, sino que esa alma que yo tengo, esa alma que hace que yo piense, que yo tenga sentimientos, aún está, lo dice claramente Efesios, eh, está viciada. Se quedó mañosa. Ahora sí, a mí me encanta decir eso también, viejos mañosos, viejas mañosas. Pero ¿por qué? Porque esa alma está viciada, o sea, se hizo mañosa a lo largo del tiempo. Claro. Traía un Entonces, estilo de vida. ¿Cuánto tiempo totalmente, era lo que hablábamos hace unos días respecto a los hábitos? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que los hábitos se hagan un estilo de vida? Nacimos así, nacimos bajo esa naturaleza. Entonces, aunque algunos utilizan la parte de nací en cuna cristiana, claro.
que pues la cuna no era cristiana, o sea, la cuna era una cuna de la cuna- alguna marca. La cuna a lo mejor era de Coppel y todavía Sí, se debe. o de Electra y todavía van a ir a seguir dando los pagos hasta que cumplan saber a cuántos años, ya ves, los chistes y memes que aparecen. Pero veníamos con esa naturaleza, o sea, en el momento en el que llegamos a este mundo, esa naturaleza gobernaba nuestra vida. Cuando logramos comprender que no es parte del diseño y entonces decidimos que Cristo sea en nosotros, su Espíritu vive en nosotros, y entonces vemos esta parte en donde hay un nuevo nacimiento, una novedad de vida en nosotros, y tenemos que desaprender lo Claro, aprendido, así es, y es más totalmente. difícil. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Josué y yo estamos adoptando nuevos hábitos alimenticios. No nos pregunten por qué. Yo creo que no se nota. Creo que se pero- nota un poquito. Vamos a creer que no, pero estamos adoptando nuevos hábitos alimenticios, queriendo transformar esta parte de nuestro cuerpo que ustedes ven aquí, que no vamos a hablar de la parte biológica, pero queremos hacer esta parte. Y los primeros días donde dijimos, vamos a dejar esto que es dañino para nuestro cuerpo, Ujú. el cuerpo lo pedía Lo a peleó. gritos. Lo peleó Lo feo. peleó en gran, o sea, no se imaginan, feo. Fue que nos sentíamos vacíos. Josué me decía, "Sí, o sea, ya comí y mi comida está bien, tengo lo que mi cuerpo Ajá. realmente Y necesita. me siento saciado, Me siento saciado, pero siento Ajá. un vacío. pero siento un vacío dentro de mí". Y yo decía, no, pues, sabe. Pero ahora que si lo trasladamos a esto, de espíritu, alma y cuerpo, en la parte del espíritu estamos saciados. O sea, es una Correcto. saciedad completa, pero nuestra alma, que no se ha sujetado y todavía no aprende del gobierno de Cristo en Exactamente. nosotros, Así es. se siente vacía. Así es totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a querer con esos daños y esas mañas que traíamos aprendidas de una naturaleza Ujú. adámica, queremos empezar a llenarlo de otras cosas, Correcto. que es como lo que nosotros decíamos, necesito Una coca. Necesito, o sea, mi cuerpo lo necesita y no es verdad. Sí, claro. Al caminar de los días hemos visto que no la necesitamos, porque es algo que ha dañado mi cuerpo, Así que está es. dañando. No quiero, luego no vayan a agarrar esto Bueno, los de la Coca-Cola. Un refresco de cola. Un refresco de cola. No vamos a decir ya la marca. Entonces, mi cuerpo no lo necesitaba. No era algo que necesitara para sostenerse, sustentarse, vivir Así es. bien, Totalmente. lo anhelaba, lo deseaba. O sea, sentía la sensación en la boca de Así decir, lo es. quiero, por Y favor, denme. Aunque llevamos poco en ese nuevo régimen alimenticio, pero es una gran realidad lo que dices. ¿Por qué? Porque al día de hoy, aunque llevamos poco, pero sí comienzas a hacer un estilo de vida Sí. y te sientes a gusto, te sientes mejor e incluso, por ejemplo, ayer cometimos un pequeño Tuvimos un desliz. y a la hora de comer eso, me sentí pesado otra vez, aunque fue literalmente poco, Sí. pero sí sientes como que tu cuerpo resiente otra vez eso. Y es lo mismo en la vida, Así es. en esta vida que estamos platicando. ¿Por qué? Porque si bien ahorita les decía que operábamos en el conocimiento de la vida que estaba antes en nosotros. Eso era lo que Y, mi y- y- alma y vaya, conocía. ni siquiera le podríamos llamar vida. Mejor dicho, No. operábamos en la muerte que teníamos antes. Porque éramos muertos Así en es, porque delitos y pecados. estábamos muertos, correcto. Entonces operábamos en esa muerte y ahora el conocimiento de la Ujú. vida que está en nosotros nos lleva a operar De de manera manera distinta. diferente, Así en una es. manera de poder ahora sí, como decíamos desde un inicio, tener paz, tranquilidad en medio de los problemas o no, como decíamos hace rato otra vez,
este año hemos, como dicen, pasado por las Las verdes y las maduras. maduras. Y realmente, cuando llega algo así, antes era un preocupar, una Sí, aflicción, un estar, incluso como matrimonio, un pleito. tensos, pleitos, de Eran todo. situaciones externas a Exactamente. nosotros que nos hacían tener problemas Así entre es. nosotros, porque aparte de todo no había madurez, o sea, no habíamos entendido esta Así es, parte, correcto. no se había añadido a nuestra alma, que es desde donde sentimos, Así desde es, donde total. tomamos las decisiones, desde donde nos expresamos. Entonces, seguíamos con nuestras mañas expresando esta parte. Y la parte fundamental de esto no es cómo le hago para no tener problemas. Aquí no vamos a enseñar cómo le hacemos Sí. para no tener problemas O cómo tener menos o cómo tener problemas. menos problemas, porque los vamos a seguir teniendo. La palabra, como le decíamos hace muy rato, es muy clara. Las aflicciones van a estar, van a Siempre. ser el pan de cada día en este mundo, Correcto. pero no estamos regidos por este mundo. Así es. Pasábamos, otra parte es que no quiere decir que las aflicciones o las circunstancias no nos vayan a doler, porque creemos que nos vamos a hacer insensibles. Y Ajá. esa no es así. El hecho está en que no me va a ofender lo que otras personas me hagan. No me va a mover de mi realidad lo que pase. Así es. No me va a tambalear mi estabilidad, porque Cristo es mi viga, quien sostiene mi vida. Y lo que pasa externamente no va a pelearse con lo que vive dentro de mí. Al contrario, Es me va a muy dar la cierto. sabiduría, Correcto. me va a dar la inteligencia, todos los recursos los tengo en Él. Es que mira, realmente, y aquí va una premisa de ese secreto. El secreto es cómo descanso y encuentro Así contentamiento en medio de esos problemas, en medio de esas aflicciones. Pero ese es el secreto, porque ¿de qué nos sirve realmente afanarnos? ¿De qué nos sirve pelearnos? ¿De qué nos sirve preocuparnos? Si todo en este mundo tiene solución. Así es. Incluso la muerte, porque hay un dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte. Y Pablo Total. es muy claro cuando dice, mi vivir es Cristo. ¿Y el morir? Y el morir es Híjole, ganancia. mira, yo gano más que todos ustedes que se van a O quedar sea, aquí. ustedes se quedan aquí y yo vivo en otra Correcto. nueva realidad, Así es. en una realidad eterna. Entonces, eso es el secreto, o sea, el cómo encuentro contentamiento y cómo descanso en medio de cualquier situación que yo pueda estar pasando. ¿O por qué crees que Jesús, cuando estaba en el barco y estaba la gran tempestad, les dice, o sea, ¿qué traen? ¿Qué traen, pues? ¿Qué traes? ¿Verdad? ¿Qué te O está sea, pasando? ¿Qué pues, te aflige? O sea, no entiendo. O sea, él decía, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? O sea, ¿por qué no estás tranquilo? O sea, Descansas. descansa. Y en cualquier situación tú ves a Jesús de esa manera, Cuando teniendo no había para descanso. darle de comer a la multitud. Así es. Y yo lo veo y digo, a veces pasamos situaciones en donde dices, chin, no hay para comer. Ajá. O sea, no puedo alimentar a todas estas personas que hoy vinieron y que a lo mejor vienen a escuchar algo y tú dices, ¿cómo le hago? Y encuentras el descanso, Así porque es. Él ya ha suplido todo eso. Correcto. Entonces vemos que no es que no vayamos a tener problemas, porque Jesús atravesó una serie de circunstancias. Él, siendo enviado por Dios a este mundo, atravesó muchísimas circunstancias, pero tenía paz, descansaba. Sí, total. O sea, era la paz caminando en este mundo. Así es. O sea, Así es. Y por eso yo creo que Pablo comprendió la revelación del Cristo, ujú. porque él
Ahí, como te digo, en Filipenses dice, y ahorita vamos a ver más adelante que lo vuelve a mencionar, pero en Filipenses dice, he aprendido el secreto de vivir. Y Cel- termina diciendo, todo lo puedo en en Cristo. Cristo. Y la preposición en el español es dentro. Así Y él es. comprendió que él tenía a A Cristo. Cristo Entonces, si yo tengo a Cristo, Él es el es el fuerte en mí. fuerte No en mí. significa eso que yo me fortalezca en mi persona. No, Él En es mi el fuerte cuerpo. en mí. Porque a veces vemos que pasan situaciones y cuando hablan incluso de una fortaleza en el cuerpo, dicen, todo lo puedo en Cristo, en el gimnasio, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y échale más kilos. Y no, habla desde el Cristo en mi espíritu, Así quien me es. da la fortaleza para que mi alma pueda estar confiada en medio de las Sí, aflicciones, totalmente. en medio de todo esto. Entonces Pablo la captó, Pablo la entendió perfectamente y podemos entenderlo, comprenderlo, caminarlo, pero vivirlo. Y eso es de lo que vamos a hablar, el secreto de la vida, que tú lo puedas vivir, que no sea algo aprendido, que no quede en nuestra mente como un aprendizaje que al final no va a producir nada, sino que desde esa realidad, de ese secreto, vivamos Así es. y disfrutemos. Total, porque mira, incluso algunas personas, y yo creo que la humanidad en general, creen que el secreto de la vida está en el dinero. En Tremendo. ser prósperos, en prosperar en todo. Y es que si tú no tienes dinero, tú no vales, porque aquí en la tierra la moneda de cambio es el dinero. Y pues ciertamente sí, o sea, Sí, hasta es una cierto realidad. punto, pues la moneda de cambio aquí es en México el peso, y sin el peso, pues no, No no hay. avanzas mucho, ¿verdad? Pero eso no tiene que traer a tu vida un contentamiento, ni realmente la prosperidad financiera Así es. es lo que te trae a tu vida el secreto de la vida, el secreto de vivir, El el buen estar vivir. contentos y el estar en paz en toda situación. No, porque aún las personas que tienen mucho dinero se han suicidado, caen en depresión, caen en ansiedad por una y otra cosa. Porque Así o es. sea, yo digo en lo personal, ¿de qué te sirve hacer dinero? ¿De qué te sirve tener todos los millones del mundo? ¿De qué te sirve tener el carro último modelo de la marca más top del mundo si en el proceso de hacerte Así rico es. perdiste a tu familia, perdiste a Tu tu integridad esposa, tus hijos, perdiste tu integridad? como persona. Pero Entonces, realmente, ¿de qué te sirve eso? Entonces, si tú hiciste dinero y tienes todos los ceros del mundo en tu cuenta, pero perdiste tu integridad, perdiste tu familia, todo eso, entonces no no hay prosperaste, nada, no prosperaste, solo hiciste dinero. solo hiciste dinero. Es una realidad. Y también el problema está en que muchas de las veces se nos ha enseñado, aún en las congregaciones, que el dinero es sumamente importante. Entonces, se nos enseña en base a eso y se habla en base a eso, y que la prosperidad depende en si tú le das a Dios, tú eres próspero, y todo se basa en el dinero. O sea, vivimos en un mundo que es cierto que se mueve por el dinero, pero la prosperidad y las riquezas no son el dinero. Y no No es, depende de eso. y no O depende de sea, eso. no, en realidad, en parte de este secreto nos hace que estar completos, y solamente somos administradores Así es. de todo lo que se nos ha dado, Y administradores. tocaste un punto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser prósperos Así también, es, pero en todas las áreas de de nuestra nuestra vida. vida. Ahora, Una cosa no está peleada con la otra. no, si un área está
vamos prosperando más lento que otras, no tiene nada que ver tampoco. O sea, realmente vamos caminando en esta vida, vamos caminando Vamos en a esta ir vida y aprendiendo. quizá yo soy más fuerte por medio de Cristo, pero en mi alma ha aprendido más, no sé, la prosperidad en paz. Así es. Y mi alma ha aprendido más la prosperidad en paciencia por medio de esa vida que está Que en está mí. en mí. Entonces, y quizá más adelante mi alma vaya a aprender a hacer prosperidad en la tierra Pero financieramente. eso no nos debe de frustrar, Pero eso no. Ahora, ni detener el diseño que tenemos. yo no doy, y a lo que Ajá. mencionabas, yo no doy en la iglesia para que Dios me prospere. No. No, yo Yo doy porque Él ya me prosperó. Yo no doy para que Él me bendiga. Yo doy porque Él ya me bendijo. Así Entonces es, amén. seríamos hijos ingratos. Sí. Entonces seríamos hijos realmente con toda la extensión de la palabra. Ahora sí que no hijos, sino hijos. Hijos Con seríamos. J, somos hijos, ¿verdad? Entonces, realmente, si yo soy hijo, soy agradecido. Pero es un proceso de desaprender. Como desaprender cosas que ayer tuvimos nuestra sesión orgánica, hoy que estamos grabando nuestra sesión orgánica en la iglesia, fue ayer, y Josué hablaba un tema bien crucial que desde dónde tenemos que caminar. Y Así esto es. engloba muchas cosas, no solo la guerra espiritual que hablabas ayer, que hoy no vamos a adentrarnos en eso, porque perderíamos un poco de tiempo respecto al tema principal por el cual estamos aquí, pero aprender a caminar desde la victoria que fue dada, Sí. que ya fue hecha. Y adentrándonos un poquito en el tema que estás diciendo, porque es muy importante también para el secreto de vivir. Bueno, sí, Porque una cosa va unada a la otra. sí, y solamente va a ser una Un perlita destello. que les vamos a dar de esto porque es un tema tan extenso eso, pero mm, la iglesia como tal, o sea, no las cuatro paredes, no el edificio donde te congregas, o sea, tú como iglesia, Tú como la cuerpo. iglesia de Dios no está en guerra, la iglesia de Dios no está luchando por nada, contra huestes, potestados, no está en guerra contra eso. La iglesia de Dios está en victoria porque Él nos dio ya la victoria. Entonces, yo como iglesia no lucho por una victoria. Así Camino es, desde una desde victoria. una victoria. Es como Así lo que nos decían nuestros papás cuando éramos pequeños. Hijo, es que yo todo lo que estoy haciendo es para que tú camines disfrutes. o tú vayas de mis hombros hacia arriba. De la misma manera, o sea, Cristo vino, nos dio todo y yo no voy a pelear por obtener algo que Él ya me Él ya me dio. dio. Entonces Así yo es. estoy de sus hombros Hacia adelante. hacia adelante, o sea, De su realmente sacrificio en la cruz hacia adelante. en victoria totalmente. Porque queremos ver ese sacrificio como un hecho histórico. Claro. Como incluso la misma historia lo parte antes de Cristo y después de Cristo. Y nuestra vida debería ser así. Antes de Cristo y después con Cristo. Así es. No de, con. Y realmente ahí es cuando tendríamos que comprender que la cruz es un suceso histórico que pasó Claro, real, sucedió. pero no es que nos tengamos que quedar con la cruz histórica, Centrarnos ahí. sino comenzar a vivir lo que sucedió en la cruz Así y es. convertirlo en una vida y caminar mediante esa vida. Porque es ahí cuando todo es suficiente. Correcto. Ahí está Ahí dijo él, consumado consumado es todo todo está hecho. hecho. Tú ya no tienes, bueno, tú ya no tienes que hacer nada, Josué. Pues sí, o sea, realmente no hay un obrar humano en la obra de Dios. Así es.
No hay un obrar humano en la obra de Dios. Y eso es algo muy controversial que podríamos decir, ok, entonces ya no Me tengo que hacer siento. nada. No, ¿Para qué no, hacemos el no, podcast si papacito. ya no hay un obrar Ajá, humano? correcto. Entonces, no. No somos robots Así es. realmente que estemos controlados como en Hombres de Negro y por un alien que está Que se controlando nuestro. No, realmente. Mira, y hay algo que leía de un buen amigo en la semana, y él ponía ahí, la revelación sin expresión Así es. solo produce cristianos místicos, pero vacíos, Completamente. Completamente cierto. pero inactivos, perdón, Inactivos. inactivos. La revelación sin expresión produce cristianos místicos, Inactivos. pero inactivos. Así es. Y queremos, y es donde muchos que han comprendido esto se quedan ahí, en pausa. ¿Sí? Porque dicen, bueno, como dice la pastora Ari y el pastor Josué, yo ya lo tengo todo. Entonces, ¿para qué? ¿Qué hago? Pero no se trata de eso. Y Pablo entendía muy bien esto y por eso terminó como terminó. Y por eso estaba desde donde escribió, Sí. porque que yo lo tenga no quiere decir que me voy a quedar sentada. No es mi obrar. Si está en mí toda esta realidad de vida, entonces va a haber una expresión. ¿Por qué? Porque cuando decimos no hay obrar humano en la obra de Dios, Así es. es en el consumado, Consumado. En lo que ya fue en hecho. lo que Él ya hizo, Ujú. en el que Él ya me perdonó, Él ya me salvó Ya me como hijo de justificó. Dios, Él ya me justificó, Él me dio de su gracia y en medio de esa gracia, implantado en mí Cristo, ahora sí, Así lo es. leemos en Gálatas. Los frutos del Espíritu se van a Se van a evidenciar. manifestar. Se van Así a es. evidenciar por completo. Entonces, si yo verdaderamente tengo a Cristo, yo tengo gozo. Bueno, los empezamos como los dice ahí, para que vean que sí leemos la Biblia. Sí. Amor, gozo, Gozo, paz, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O Contra sea, tales cosas no hay ley. y como la canción que escuchamos desde Crecerá niño, en ¿verdad? mí. Pero realmente esos frutos van a salir a evidencia. Así es. No va a ser forzado. No va a ser algo que tengamos que forzar a que salga. Va a Así ser una es. expresión cuando mi alma se doblegue a Y- esta nueva realidad. Y comience a operar en el En el nuevo nuevo. conocimiento de esa novedad de vida que hay en Que mí. era nuestro diseño original. Así, exactamente. Entonces, cuando nosotros realmente comencemos, así como lo decíamos ahorita, la revelación sin expresión, ahí está lo más importante, la expresión de esa revelación, porque la revelación es el Cristo revelado en nosotros. Así es. No es una nueva revelación de wow, dice, lo interpretó de manera diferente la Biblia. No, la No. revelación es Cristo en nosotros. Entonces, cuando comprendamos que la revelación tiene que ser expresada, ahí es cuando nosotros vamos a comenzar a vivir la mejor etapa de nuestra vida. Porque realmente no hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de lograrlo. No hay otra manera con la cual yo pueda tener ese descanso verdadero en mi vida. Y entonces es ahí donde yo puedo comenzar a decir, bueno, ¿qué haría Cristo en esta Ujú. situación? Cristo, ¿cómo actuaría en esto? Así es. ¿Por medio de qué? De ese nuevo conocimiento que yo tengo. Porque el conocimiento ya está en Así mí. es. El conocimiento ya está Ya, ahí. así es. Y yo tengo algo que he hecho un rema en mi vida, que he hecho una convicción en mi vida, Soy fiel testigo de eso. que dice que el gobierno de Dios, o mejor dicho, déjeme lo recapitulo. Reformulando. Es que en esa tierra podemos pasar
una y mil cosas. ¿Por qué? Porque nuestra alma va a pasar por situaciones externas, Así es. pero la condición de mi Interna. alma va a depender del gobierno de Dios en esa alma, del gobierno de Dios en mi Amén. vida, Así del es. gobierno de Cristo En mí. implantado en mí. Entonces, mi alma depende única y exclusivamente del gobierno o de qué tanto gobierno de Cristo Ay, en mí. se ha ejercido en mí. Que lo que queremos lograr es que haya un 100% de Así gobierno en es. nuestra alma, que realmente pues es a donde queremos llegar Es y a es a donde donde vamos. queremos Es llegar. en lo que vamos caminando. Así es. Y yo creo que quiero decirles que sí es un rema porque yo lo he visto, lo he vivido, soy testigo fiel de esto. Y yo creo que, como decía al inicio, vemos nuestro pasado, volteamos, no nos vamos a ir tan lejos, volteamos al inicio de año y a esta semana, la semana pasada, más bien, la Ajá. semana pasada que fue duro y tupido para nosotros. Claro. Y pasamos situaciones y yo pude ver a Cristo a través de mi esposo. Y yo dije, wow, es simple y sencillamente su gobierno en tu vida. Claro. Y me llena de gozo y de sentimiento porque no importa lo que pases, familia, no importa la situación que estés atravesando, cuando el gobierno de Cristo en tu alma, en esa parte donde se centran tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones, empiece a ser no yo, sino Cristo, ahí se va a ver la realidad del fruto que vive en ti. Así es. Cuando no importa, y era lo que les decía, no importa, nos van a lanzar dardos para dañarnos, para ofendernos, para lastimarnos, pero Cristo en nosotros es nuestra única esperanza. No hay de otra. No hay de otra, porque si sigo siendo yo, quienes me conocen de hace muchos años y a lo mejor dejaron de verme en algún tiempo porque en este tiempo he estado distante en muchas situaciones, trabajando en mí misma, trabajando en el gobierno de Cristo en mi vida. Entonces, y a quien podía conocer a Josué, yo cuando se dieron estas situaciones, yo decía, Dios santo, esto va a ser un boom otra vez. Y respiramos, nos abrazamos, nos tomamos de la mano y dijimos, Cristo, sé tú. Y danos la sabiduría para manejar cualquier tipo de situación y que mengue mi yo, que se vaya mi yo, Sí, que total, completamente. esas mañas que yo Así tenía es. y por las cuales vivía y salía al Sí, quite en las total. situaciones, se vayan. ¿Por qué? Porque voy a respirar, voy a confiar, voy a abrazar mi espíritu, que mi alma abrace mi espíritu, así fuerte, 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 y se vaya impregnando más, y sea el conducto por donde expresemos a Cristo. Y al final, al día siguiente dijimos, fuiste tú, Señor, porque en nuestras fuerzas no podríamos, Así es, total. no lo haríamos. Correcto. Y Pablo entendía esto. Pablo entendía esa gracia que nos había sido dada, esa parte que nos había sido impartida, y vivía desde ahí. Así es. Vivía en esa plenitud. Que Exactamente. Era lo que hablábamos y veíamos cuando Pablo escribe a los Efesios, cuando habla acerca de cómo sé vivir y toda esta parte, y no importa lo que haya, a los filipenses, ¿verdad? Y cuando está haciendo todo esto y leemos este capítulo y decimos, el Pablo andaba con todo. Estaba disfrutando. Estaba predicando en una iglesia. Estaba tomando el sol abajo. Estaba compartiendo ahí al lado del río, con todas las personas. Confiando, viviendo en una
en una parte de su vida que podríamos plenitud. pensar en plenitud. Él estaba a gusto, confiado, tranquilo, pero no. Pablo estaba pasando, yo creo, la peor situación en su Terrenal. vida terrenal. Así es. Y vemos cómo separamos esta parte y decimos, no importa lo que pase, porque mientras Pablo escribía, y Josué lo compartí ayer también en nuestra sesión orgánica, cuando Pablo escribía esto, no estaba viviendo una vida plena terrenal. No. O sea, Bueno, estaba... sí y no. O sea, Sí, estaba pasando ajá. quizá por la peor circunstancia que podía pasar, pero sí estaba viviendo la mejor así, etapa claro, aún aquí de en la su tierra. vida, sí. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba? Estaba preso. Estaba. Estaba en un calabozo. Y yo creo que las cárceles de antes no son como las de ahora, que tienes tu No. celda, tienes quizá tu baño, que quizá ahorita tampoco es una comodidad. Claro, no pero digo que sea cómodo. imagínate en ese tiempo. Quienes han tenido la oportunidad de visitar las prisiones, al menos aquí en México, porque no conozco otras, pero incluso nosotros hemos tenido oportunidad de visitarlas y pues a lo mejor están bien atendidos en parte, Sí. porque tienen tienda y tienen un montón Tienen de derechos cosas, tienen humanos. derechos humanos. Pero en ese tiempo no existía No eso. había nada. O sea, yo creo que azotaban a Pablo. Se Yo creo imagina- que exacto. sufría, lo golpeaban y todo. Y él aún así, con todo eso, él dice, Disfrutaba. he aprendido el secreto de vivir. Y vamos a leer una parte, porque sí lo quiero leer muy específico, que es en Colosenses 1, 26 al 27, y es donde se centra esta parte fundamental de todo lo que Así hemos es. hablado. Aquí es donde vamos a revelar el gran secreto del que de la estamos vida. hablando. Y dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Y aquí es donde platicábamos al inicio. Ese mensaje se mantuvo Se ha secreto mantenido durante oculto. siglos y generaciones. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva Sí, salieron, todo quedó en secreto. todo quedó ahí. Toda o sea, eso ya no se disfrutó. ajá, Eso quedó ahí, exacto. se mantuvo ahí hasta cuando vino Cristo. Entonces es cuando dice aquí que se dio a conocer al pueblo de Dios. de Dios. ¿Cuál secreto? ¿O cuál mensaje, mejor dicho, cuál mensaje se mantuvo secreto? Dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Correcto. Los gentiles. Y el secreto es, y aquí viene la parte Así crucial, importante. Esa es la nueva traducción viviente y nos ajá. gusta por eso, porque dice así tal cual, dice literal. Y el secreto es... Ese secreto que se mantuvo Ahora sí. oculto. Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participan Wow. de su gloria. Wow. Wow, El tremendo. secreto de la vida en exclusiva. Aquí en Viga Lo vieron Podcast. en Viga Podcast, ¿verdad? El secreto de la vida es que Cristo vive en mí. Ese Y es eso- el secreto. Eso es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo y es lo que nos capacita. Así es. Porque ahora esta nueva vida impartida en nosotros es la que va a salir a flote a través de mi alma, la que se va a expresar, la que se va a manifestar, con la que ahora yo voy a salir a compartir este secreto allá afuera. Y ahora, como lo decíamos hace rato, ahora nosotros vivimos y caminamos desde esa vida. Desde ese momento. No desde No otra desde otro cosa. lado. No desde mis fuerzas, no desde lo que yo pueda lograr. Caminamos No en desde esa cualquier victoria. cosa que yo pueda obtener o poder. No, camino desde esa vida que me trae descanso, me trae Así paz, es. me trae amor, me trae aceptación, Aceptación. me trae
todo, todo, todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para accionar Así en ese es. secreto? Porque es en lo que ya estamos completos. Es en el conocimiento de la vida Que ya que vive ya en mí. está en mí. Así Por es. mucho tiempo, y con esto creo que comenzamos a terminar este capítulo porque ya se nos fue el tiempo. Ya no sé ni Ya- cuánto llevamos. Yo creo que ya es tiempo de terminar, Ya es producción. tiempo, producción. ¿Listo? Ya vamos Entonces, con terminando. eso terminamos. Y por mucho tiempo la gente ha buscado el secreto de la vida, La fuente la de la fuente vida. de la La vida felicidad. eterna. Todo, o sea, ha buscado por aquí, por allá, y han Hay salido películas de tantas eso. cosas, cuando realmente aquí está plasmado. Y Pablo no se cansa de repetirlo en las En diferentes todos lados, cartas. en donde Y, tuviera oportunidad. y por todas sus cartas está, y en todos los versículos casi que tú puedas leer, ahí viene: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y yo Con creo que Cristo estoy juntamente crucificado. nos lo dice un montón de veces porque no lo alcanzamos a comprender. Exactamente. Porque no lo vivimos desde ahí. Exactamente. Porque decimos, sí, Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Y que no sé qué. Y que todas las diferentes veces en las que Pablo lo menciona, nos las hemos aprendido de memoria desde la escuela dominical. Se las enseñamos a los niños desde Club Nice, aquí en Viga. Comercial. Se las enseñamos aquí a los niños, pero no solamente se las debemos enseñar. No es algo repetitivo, un nuevo lenguaje, porque Así aparte de es. todo adoptamos lenguajes el cristiañol. Ajá. Adoptamos ese tipo de lenguaje, pero no lo expresamos, no lo vivimos, no tenemos esa certeza de que está en nosotros. Y es desde esa victoria, ese ganar, donde vamos a caminar. Así es. Entonces, ¿qué otro secreto podemos creer cuando realmente el secreto completo de prosperidad resume en ahí. todas las áreas de nuestra vida está en que Cristo vive en mí. nosotros? Así es. Y bueno, yo creo que con esto terminamos. No hay nada más que añadir, no más podemos que añadirle Cristo nada. Cristo vive vive en mí. en mí. Y yo descanso y encuentro contentamiento a pesar de todo, porque el victorioso, Así el es. poderoso, vive En nosotros. en nosotros. Y es ahí donde Gálatas comienza a tomar efecto. Así es. De todas las manifestaciones del Espíritu, porque son de su Espíritu habitando en nosotros, porque si vive en mí, entonces está vivo. Yo tengo que dar, estoy viva. Yo tengo que dar y expresar lo que hay en Lo mí. que ahí vive. Lo que hay en No mí. puedo dar menos. Cada quien da lo que tiene. tiene. Y esa es una frase que rompe todo. Claro. Porque no importa las circunstancias. No puedo esperar de alguien que aún está muerto. Así es. Vida. No puedo esperar nada. No puedo esperar vida. No puedo esperar nada porque no hay nada en él. No hay nada. Entonces, si yo ya estoy vivo y tú ya estás vivo, entonces esa vida que está en ti quiere manifestarse, quiere expresarse. Operemos bajo el conocimiento de la vida que ya está en nosotros. ¿Algo para No, despedirnos? solamente quiero decir que espero que a lo largo de esta primera temporada que vamos a tener, podamos ser de gran edificación para tu vida, que puedas comprender esta parte y decir, es una realidad, es una verdad presente en mí. Es una verdad que Cristo me habita y puedo vivir confiado. Así es. Entonces nos vamos a adentrar. Esta es solo la introducción a nuestra primera temporada. Queríamos que conocieran la vida superior de la cual vamos a estar hablando durante la vida Zoe, todo este podcast. Esta vida increíble que vamos a estar viendo y adentrándonos en esto. Y bueno, partiendo de esta increíble revelación y verdad, yo creo que los demás... Yo creo que fue con el mejor tema que pudimos empezar. Sí, con esta nueva realidad de vida en nosotros. Y bueno, vamos viendo cómo nos seguiremos viendo a lo largo de las semanas. Sí, a ver después qué invitados podamos tener aquí para que puedan añadir a este conocimiento. Así es.
para que ¿verdad? ahora sí esta realidad se pueda expresar en nosotros. Bueno, familia, amigos, todos los que nos escuchan, solamente déjenme decirles que esto era lo que queríamos, el diseño original de Dios cumpliéndose en tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de los que nos están escuchando. Así que si tú quieres seguir aprendiendo de esto, no te pierdas nuestros siguientes episodios, van a Así estar es. cada vez más tremendos. Pónganos aquí abajo en la caja de comentarios si quieren que sea por semana o por quincena. Les vamos a hacer caso. Lo Sí, que vamos a más ver quién tenga ahí gana. por semana o por quincena. Si lo quieren por semana, vamos a hacerlo por Nada semana. más no pongan diario. ¿Verdad? Así que bueno, pues creo que hemos terminado con este Hemos tema, ¿verdad? concluido de Así manera que perfecta. recuerda, bendecido ya eres. Hasta luego.